La cristología es la parte de la teología que se ocupa de dar cuenta de manera sistemática y articulada de la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, el Cristo como una verdad universal y públicamente sostenible. Se accede a ella desde la fe y el entendimiento, una fe que desea comprender y una comprensión que lleva a la fe. Casper expresa: el título de Jesús, el Cristo, es el centro de la fe y de la cristología, ya que en Cristo se concentra su divinidad, su relación con el Padre y el Espíritu, su preexistencia, su resurrección, su muerte salvadora. González Cardenal aporta: no solo subraya la confesión de la fe, sino que la liga con la confesión de los hechos. Añade al aspecto racional el tratado Cristo, única y plena verdad. Küngel: el problema de la cristología es responder que la fe en Cristo es sostenible y realizable. Nos orienta no solo en dar razón, sino en llevarlo a cabo, es decir, a las acciones. Se trata de hacer teología para los creyentes y para los que buscan la verdad. Desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX comenzó la etapa de la llamada primera búsqueda, marcada sobre todo por la filosofía racionalista y el liberalismo teológico. En los años 60 del siglo pasado, el influjo de Bultmann contribuyó a la desmitologización de los evangelios. Bultmann sostuvo que sobre el Jesús histórico no se podía saber nada con certeza, pero tampoco se necesitaba saber nada, ya que la fe cristiana estaría basada únicamente en el mito de Cristo. Ante el escepticismo de Bultmann, hubo una reacción a la que se llamó la nueva búsqueda. Se buscaba anclaje para la fe cristológica y los estudios los realizaban exégetas, y en el marco de facultades de teología, algunos representantes fueron Borgmann, Conzelmann, Schurman, Kuhlmann, Jeremías. En esta búsqueda prevaleció un minimalismo histórico. En los años 80 surge la llamada tercera búsqueda. Se supera el minimalismo histórico y se vale de los descubrimientos arqueológicos de Israel en tiempos de Jesús. El contexto histórico y geográfico de Jesucristo. Jesús fue judío y galileo del siglo I. Galilea era un territorio convulsionado por las dificultades económicas y por el proceso de urbanización, helenizado e influenciado por filósofos cínicos. Galilea era un pueblo dominado por Roma, pero con un gobernante judío, Herodes y su dinastía. Judea, por el contrario, dependía directamente de Roma y tenían un prefecto romano. Jesús vivió su infancia en Nazaret, una aldea pobre, pero muy cercana a Séforis, ciudad de élite reedificada por Herodes Antipas. Galilea estaba rodeada de ciudades helenizadas. Las aldeas rurales como Nazaret vivían oprimidas por las cargas de impuestos y empleos mal pagados para construir obras públicas en la ciudad, aunado a los impuestos que se exigían desde el templo de Jerusalén. La vida de un campesino era difícil, incluso aunque poseían pequeñas tierras, se veían obligados a trabajar como jornaleros esclavos. Existían tensiones entre la vida rural y urbana. Es por eso que Jesús nunca es ubicado en los evangelios, visitando ciudades como Séforis o Tiberíades. Sin embargo, no se excluye la gran influencia que estas ciudades helenizadas tenían en Galilea. Los primeros pasos. De Jesús y sus orígenes se sabe poco o casi nada. Sus padres fueron José y María. Tuvo hermanos y vivía en Nazaret. Hay reconstrucciones históricas que especulan que Jesús tenía el mismo oficio de su padre, que trabajó como tectón en Séforis y que se educó como judío según la costumbre de su época. Aproximadamente a los 30 años fue discípulo de Juan Bautista y fue bautizado por él. Su bautismo fue una experiencia fundante en su vida para la posteridad. Él y otros comenzaron un movimiento que con características propias y diferentes de las de Juan. El reino de Dios. Jesús proclamaba el reino de Dios utilizando un lenguaje simbólico, poético y sugerente, parte de la comprensión judía, pero la va matizando de una forma muy particular. La religión de Jesús centrada en el reino de Dios es una religión política,
porque se dirige a todo Israel y pretende configurar la vida del pueblo. Lo que Jesús proclama es que el reino de Dios tan anhelado no solo está cercano, sino que de algún modo está ya irrumpiendo en el presente. El reino de Dios era un mensaje subversivo, sobre todo para un imperio absolutizado. El conflicto que desemboca en la cruz. Se pueden distinguir tres aspectos: la tensión exigente en Galilea entre el campo y la ciudad, entre las élites urbanas y el campesinado. Su predicación del reino tiene aceptación entre los campesinos y es sumamente crítico con las élites urbanas. El gran conflicto de Jesús en Jerusalén con la aristocracia sacerdotal, sobre todo por su crítica al templo. Su actuación en el templo fue lo que desencadenó su muerte. Por la gran movilidad económica que había en el templo, se movían muchos intereses de algunos sectores que no les gustó ser cuestionados por Jesús. Así que la aristocracia sacerdotal tuvo que ver con su condena a la muerte. La proclamación del reino de Dios tenía necesariamente una resonancia de crítica política y de denuncia de la teología imperial, que no podía dejar indiferente a los romanos. Seguramente Jesús presintió su muerte, por lo que se puede decir que la vio como un servicio al reino, nunca como un Mesías sufriente, como una entrega, simbolizada en la cena con el pan y el vino, y con la confianza en su Padre. No se derrumbó ni se echó para atrás. Jesús no se puede encerrar en una figura. Tiene rasgos indudables de maestro, de sabio, de rabí. La gente lo llamó maestro. Tiene rasgos de un sabio, de profeta. Jesús suscitó esperanzas mesiánicas, pero nunca pretendió serlo o que lo consideraran como tal. La experiencia de Dios que tiene Jesús lo hace llamarlo Abba. Llamar a Dios Abba implica ante todo respeto, sumisión, imitación, obediencia y cumplimiento de su voluntad. En segundo lugar, implicaba confianza en su experiencia y en su patronazgo y disposición a ponerse en sus manos. Lo importante para el cristianismo es la fe en Jesús. En el seguimiento de Jesús alcanza nuestra relación con Él, toda nuestra madurez y plenitud, y se nos hace patente que la fe, en último término, es entrega a una persona. Pero a esa fe llegamos y a esa fe crecemos eclesialmente. Lo sabemos y lo experimentamos cotidianamente. La Iglesia es fuente, apoyo y norma de lo que creemos. En este sentido, creemos en la Iglesia, dentro de la Iglesia y como Iglesia. La Iglesia es esencialmente una comunidad de creyentes y la fe es una realidad eclesial. La Iglesia tiene entonces la tarea de conducir a las personas al encuentro con Jesús, de modo de despertar y hacer crecer en ellos la adhesión y el seguimiento propios de la fe. Hemos encontrado esta realidad formulada en muchas páginas de los textos conciliares del Vaticano II, al explicarnos la Iglesia como sacramento, signo e instrumento de salvación. El Dios Trinitario. Dios se revela en el Antiguo Testamento, único Dios verdadero. En la Alianza, desde Abraham se contiene la afirmación del monoteísmo. De particular densidad es la revelación del hombre de Dios a Moisés con el nombre Yahvé. La trascendencia de Dios hace que se hable de determinadas mediaciones que servirán como explicación de las tres personas de la divinidad, Hagamos, los tres visitantes, etc. En el Nuevo Testamento se revela plenamente el misterio divino, trinitario, en Jesús. Jesús revela a Dios como Padre, no solo como Creador, sino en su relación con Él, Padre, Hijo. Jesús mismo se va manifestando con sus acciones, hechos y palabras, con una inusitada relación particular que tiene con Él, que termina revelándose como divino en sentido pleno con la resurrección. Asimismo, Jesús va revelando al Espíritu Santo. En todo el Nuevo Testamento se contienen imágenes trinitarias y teofanías de carácter trinitario. Uno de los concilios más importantes y fundamentales en el misterio trinitario es el Concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el año 325. Se reúnen los obispos con Constantino. En este concilio se establece la consustancialidad del Hijo con el Padre.
Se condena la doctrina arriana, se defiende la divinidad del Hijo que es sustancial al Padre. Nicea, frente al arrianismo, defiende la divinidad del Hijo en su generación eterna. Jesucristo engendrado del Padre, una generación única y irrepetible, es la del unigénito. Esto es equivalente a decir que es de la sustancia del Padre. Los arrianos rechazaban esta generación porque pensaba que suponía una escisión o un corte de una parte del Padre. El símbolo subraya que Jesucristo es Dios en sentido estricto, en virtud de la generación. Se precisa que es engendrado, no creado. La generación que da el ser al Hijo es de naturaleza diversa a la creación, por la que vienen a la existencia los seres que conocemos. La generación Hijo no es una creación de la nada. Después viene el Concilio de Constantinopla I, la lógica de la fe. Pendientes que quedaron después de Nicea: aclarar el significado de la palabra homoousis para explicar la unidad y distinción personal en Dios, la afirmación de la divinidad del Espíritu Santo. Es convocado por el emperador Teodosio, se realiza en el año 381. Los padres van a seguir y a desarrollar la lógica del credo de Nicea, aplicándolo al tercer artículo del credo. No fue un concilio ecuménico, no fue hasta Calcedonia que entra a formar parte de los concilios ecuménicos. El credo aprobado en él estaba compuesto por el de Nicea, el símbolo apostólico y el de Jerusalén. El credo afirma la divinidad del Espíritu Santo, fruto de la teología capadocia de Basilio. Las evoluciones en el credo de Constantinopla. Al primer artículo del Padre, añade que el Padre es el creador del cielo y de la tierra. Al segundo artículo del Hijo, su generación es antes de todos los siglos. Elimina anatematismos sobre su generación eterna. Se añaden referencias a la vida histórica de Jesús y su ascensión al cielo. El tercer artículo es el más enriquecido, en el que se afirma la divinidad del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, el artículo él para determinar que se habla de una persona, además de convertir el adjetivo santo como atributo, y lo es por naturaleza, con la santidad que es propia de la naturaleza divina, y por esta razón puede ser y es santificador. Se añade el Señor, nombre divino. Este título pone al Espíritu en el mismo plano que el Creador soberano del mundo y de su Hijo, sentado a su derecha y constituido Señor. El vivificador es una referencia al papel creador, recreador y divinizador del Espíritu en la economía de la salvación. Puede vivificar porque es Dios. El que procede del Padre, indicando que no es criatura. También el proceder lo diferencia del Padre y el Hijo. Proviene no solo del ámbito del Padre, sino del Padre. Se habla de la misma sustancia del Padre. El que juntamente con el Padre y el Hijo es coadorado y conglorificado. Si es adorado y glorificado con preposición utilizada en la doxología basiliana, el Padre y el Hijo significa es Dios como ellos. El que habló por los profetas. Es una fórmula antigua, antimarcionista y antinóstica. Coloca al Espíritu en el mismo plano que el Hijo. Subraya la universalidad de la misión del Espíritu al señalar que su acción recorre toda la historia. Significado teológico. Desarrolla el tercer artículo de Nicea, pero operando con otras categorías. Consagra la divinidad del Espíritu. La temática es la defensa de la economía de la salvación. Si el Espíritu no es Dios, no nos podría santificar y divinizar. Dios no es solitario ni dual, sino relacional, trinitario. La cristología es neumatológica y viceversa, soteriológica, y Trinidad estarán de la mano los primeros cuatro siglos. Parte de la igualdad dinámica de santidad, de adoración y glorificación. La Trinidad es la base de la unidad para los creyentes. Al igual que cada miembro de la Trinidad es igual y completamente Dios, así cada creyente en la iglesia local
es igualmente un hijo o una hija de Dios, coheredero de las promesas de Cristo. La Trinidad es también la base de la diversidad entre los creyentes. Así como cada persona de la Trinidad tiene específicos roles y funciones, así existe una gran diversidad en el cuerpo de Cristo. En la iglesia local hay un orden. Aunque somos un cuerpo, cada miembro tiene diferentes dones y desempeña una diferente función. Las diferentes denominaciones y ministerios son una manifestación de la diversidad entre creyentes. Esto, en lugar de ser negativo, es beneficioso. También en la familia existen diferentes roles. La sumisión a otro no significa inferioridad de la misma manera que el hijo, por su obediencia, no es inferior al padre. Debemos imitar la manera en que cada miembro de la Trinidad se entrega a los demás. Así que la Trinidad es una doctrina esencial de la fe cristiana que da base a la unidad y a la diversidad entre creyentes.